El tema que quiero compartir esta mañana le he llamado esforzándose. Me llama poderosamente la atención aquí en el versículo 1 y 2. En el 1 dice que este hombre Jacob estaba enfermo y acostado. En el versículo 2, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces, observen, entonces se esforzó, ¿quién? Israel, y se sentó sobre su cama. Qué interesante. Podía haber quedado postrado como estaba, pero se esfuerza. Y noten que él se esforzó, nadie le ayudó. Cuando una persona está postrada en cama, y aquí encontramos a un hombre a punto de morir, generalmente los sanos le ayudamos, ¿verdad? A colocar 1 o 2 o 3 almohadas más para darle comodidad. O ahora uno levanta la cama, ¿verdad? O más todavía, el mismo enfermo toma el aparato y sube o baja la cama como quiere, ¿verdad? La levanta entera o levanta la cabecera o la piecera. Pero sin embargo, aquí este hombre al final de su vida saca fuerzas de la nada para poder dar el mensaje que tenía, para poder bendecir a sus nietos y luego conversar con todos los demás hijos suyos. A través de la vida de Jacob podemos observar que nosotros hoy podemos aprender también a esforzarnos. ¿Quién de los que estamos aquí estamos a punto de morir? Es más, ninguno, ¿verdad? Ninguno se quiere morir. A ver, levante la mano, ¿quién se quiere morir enseguida? Nadie, ¿verdad? Pero sin embargo, este hombre, ya con poca cuerda en su vida, poca batería, ¿verdad? Los últimos chispazos, él se esfuerza. En uno de los momentos importantes para su vida, porque este hombre fue un hombre brillante. Y el Señor puso en mi corazón hoy en la mañana, muy temprano, cuando estaba repasando este mensaje, después hacer un recuento rapidito de él. Ahora bien, ¿quién se esforzó? Israel. Muy bien por estar atento. Recuerden que este hombre primitivamente se llamó Jacob, ¿verdad? Pero aquí el Espíritu Santo no nos habla de Jacob, sino nos habla de Israel. Es muy interesante los juegos de palabras en la Escritura. Fíjense, si ustedes quieren aprender un poco de los juegos de la palabra, van a encontrar que el maestro de maestros, como le llamó el hermano Adrián en su tesis cuando se graduó de profesor, el Señor, a referirse a Pedro, depende de lo que iba a hablar con él, era como le nombraba. Pedro, Simón o Cefas. El Señor sabía la respuesta. Porque cada nombre tiene su propio significado. Y aquí el Espíritu Santo dice que quien se esforzó fue Israel. Israel. Así que el tema para esta mañana, como dije, le he llamado simplemente esforzándose. En primer lugar, vamos a ver esforzándose el anciano Israel, quien está a punto de morir. Dice el versículo 2 nuevamente, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó en la cama. ¿Por qué está en cama? Versículo 1 tiene la respuesta. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. La cama es para los enfermos, no para los sanos. Y en la noche para dormir los sanos, ¿verdad? Pero la cama es para ocupar en la noche, ¿verdad? Para que la persona común y corriente. Entonces aquí el hombre está enfermo, está anciano, necesita hablar bien con su hijo, que su hijo le escucha bien, él se esfuerza y solo se sienta para poder transmitir
el mensaje. Versículo 8 del mismo capítulo, 48, 8. Y vio Israel a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Pregunta a José. Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Entonces él tenía un propósito importante, sumamente importante para él, porque como Israel tenía que entregar un mensaje, tenía que entregar una bendición, por consiguiente tenía que estar de pie. Pero como no, su cuerpo no le podía resistir estar de pie, se sentó en la cama para transmitir este mensaje antes de morir. Así que el anciano Israel se esforzó porque tenía un mensaje de bendición para sus nietos. En un momento en que él, como el patriarca, se encuentra enfermo, según el versículo 1. En el momento en que él estaba ciego, según versículos 8 al 10. Veamos. Y vi Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Versículo 10. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez. Noten, tan agravado por la vejez. Este hombre ya está viejo, tiene 147 años, ¿verdad? Y tan agravados sus ojos por la vejez, que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él le besó y les abrazó. Y estaba anciano. No solamente está enfermo, no solamente está ciego, sino que también está anciano. Versículo 21 del mismo capítulo 48. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero. Anciano, ya estaba, voy a morir. Él lo sintió en su vida. Él sabía que iba a partir. Generalmente la gente siente cuando se va a morir. El devocional de la mañana de los jóvenes menores hoy está hablando de eso, hermano Jonathan, de la muerte. Y yo comencé a pensar, cuando mi mamá era niña, su padre murió a muy temprana edad de ella, y por consiguiente ella fue criada por los abuelos. Y el abuelo, cuando estaba agonizando en la cama, porque murió en la casa, le decía a mi mamá, y esto me lo contó mi mamá, vámonos, hijita, ándate conmigo. ¿Para dónde, abuelito? Le preguntó a mi mamá, ándate conmigo. Y al rato, él muere. Y como esos casos he escuchado mucho. La gente que muere o que antes de morir, muchos sienten que algo se está acabando. Algo se está acabando. Por eso nosotros vemos a veces la película, pensamos que es un cuento, pero en realidad en la película gente se despide. Cuida a mi esposa, cuida a mis hijos, haz esto, todo. ¿Verdad? Y aquel hombre tenía un mensaje maravilloso. Ahora bien, yo me pregunté, ¿por qué este hombre se esforzó si ya físicamente su cuerpo no le acompaña? Sus ojos tampoco. ¿De dónde habrá sacado fuerza? ¿De dónde? Bien. La Escritura, la palabra de Dios, nos dice que este hombre era un luchador. Mire por favor cómo concluye el capítulo 48, versículo 22. Y yo he dado a ti una parte que a tus hermanos, más que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Y cuando leí ese coso ya el Señor me dio un mensaje de versículo. Con mi espada y mi arco. Jacob o Israel, aunque está ciego,
aunque está viejo, aunque está enfermo, él era un luchador y sacó fuerza de la nada. Como mucha gente. Saca fuerzas de la nada. ¿Era un luchador? Vamos a la Biblia. Capítulo 25 del Génesis, por favor. Génesis 25. ¿Tú crees que era un luchador? Bueno, miremos en la Escritura, en la palabra de Dios. Génesis capítulo 25. Y aquí en capítulo 25, en el versículo 19, dice: estas son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, en Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concedió a Rebeca a su mujer. 22, observen. Y los hijos, ¿qué dice? Luchaban. Los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Primera vez que esta mujer está embarazada porque había sido una mujer estéril. Su esposa, va, ora a Dios y Dios permite que ella pueda concebir. Y luego siente todo el revoltijo en su guatita, no tenía idea que tenía dos, ¿qué está pasando conmigo? ¿Para qué quiero vivir? ¿Verdad? Una primeriza. ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. 23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos están divididos dentro de tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Punto. Pero miren, la cosa curiosa. Aquí encontramos en la Biblia el primer caso de gemelos en un mismo vientre, ¿verdad? Los dos completamente diferentes, muy diferentes el uno del otro, ¿verdad? Pero lo curioso es que dice que las criaturas luchaban dentro de ella. ¿Quién tiene que ser más luchador? Es la pregunta. Aunque la Biblia nos dice que Jacob era casero, se preocupaba de la casa, ¿verdad? El otro era guerrero. Pero Jacob, a quien estamos estudiando ahora, no se quedaba atrás. Sabemos que no se quedaba atrás bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Ahora, vemos que este hombre fue un luchador desde el vientre de su madre. Mire el versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Los hijos. No dice uno de los hijos. Los 2 luchaban dentro de ella. Sabemos, si usted lee después con detención en su casa la historia, que Jacob quería salir primero del vientre. Y sale el otro que era más grande, ¿verdad? Pero Jacob le toma el tobillo. No quería dejar sus manos salir. Curioso. Luchador, quería ser el primero. Sí o sí. Y muchas veces somos así nosotros, queremos hacer las cosas de nuestra manera y no esperamos el plan de Dios. Porque antes que salir del vientre, Dios lo había establecido. Que el menor iba a ser más importante que el mayor. Y que el mayor iría a servir al menor. Y ahora vemos los árabes, todos yéndose contra Israel, quitándole el pueblo y toda la cosa. Sabiendo que la escritura está escrita. La Biblia dice lo que dice y no va a cambiar. Aunque el hombre está tratando de cambiar toda la historia. ¿Verdad? Bueno, luchó con sus manos desde el vientre. Era un luchador. De ahí sacó fuerza, porque él era un hombre luchador. Luchó entonces en el vientre. Luchó, dice la Biblia, con un ángel, capítulo 32 del libro de Génesis. Génesis 32, versículos 1 y 2. Génesis capítulo 32, versículos 1 y 2. Jacob siguió su camino y le salieron en el encuentro ángeles de Dios. Versículo 2. Y dijo Jacob cuando les vio: campamento de Dios es este.
y llamó el nombre de aquel lugar Mananaim. Qué interesante este pasaje aquí. Este pasaje relata cuando Jacob va al encuentro de su hermano Esaú. Y Jacob le tenía miedo a Esaú. Porque Esaú había dicho, yo cuando lo vea lo voy a matar. Y él lo tenía grabado, ¿verdad? Así que necesitaba la bendición de Dios. Dios conmigo, somos mayoría, buscó al Señor. Y el Señor se le acerca. El Señor le envía a estos ángeles. Qué maravilloso, hermano. Nunca te sientas solo. Hay muchos creyentes carnales que dicen, ay, me siento tan solo. Nunca te pones solo. Como creyente jamás. Yo puedo observarlo en toda la vida de Jacob. Siempre. Siempre Dios presente, aún en los momentos más difíciles. Y no solamente con él. Dios mediante, terminando este libro, vamos a retomar el libro de Daniel que dejamos inconcluso. Otro ejemplo, nunca estuvo solo. Disculpe, hermano, que esté tomando tanta agua, pero fui al médico, me dio unos remedios que me resecan. Me dan demasiada sed. Llegaron los ángeles. ¿Qué ocurre? Versículo 24. Observemos, capítulo 32 del Génesis. Génesis capítulo 32, versículo 24. Momentos antes de encontrarse con su hermano Esaú. Génesis 32, versículo 24. Dice, así se quedó Jacob solo, porque había enviado a toda su familia y en grupo a encontrarse con su hermano. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Qué significa? ¿Hasta cuándo? Hasta que aparecen los primeros rayos del sol. ¿Era luchador o no? Yo hubiese caído a la primera. ¿Verdad? 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, observen este ángel, y cuando vio que el varón no podía con él, no podía con Israel, con Jacob en este caso, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se coyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Pero qué hizo Jacob? Ay, tanto me duele, ¿verdad? No, siguió, hermano, siguió. Qué brillante este hombre. 26. Y dijo, déjame, dice el ángel, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendice. Como que lo tomó del cuello, ¿verdad? Y el otro estaba azul para morir. Si me bendice te suelto, si no, no. Ahora, un hombre con un ángel. Versículo 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? El ángel le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Simplemente le responde, Jacob. Qué interesante. Este hombre fue capaz de luchar con un ángel. ¿Has peleado con algún ángel alguna vez? ¿Sabe que los ángeles todavía visitan la tierra? Pero no los ángeles de Dios, ningún ángel de Dios. Los ángeles del diablo visitan la tierra. Y todavía aquellos tienen algunos hijos por aquí y por allá. Recuerde que los ángeles son como los hombres. Muchas cosas habla de la Biblia de los ángeles y relaciones íntimas entre mujeres y ángeles caídos. Muy, muy interesante. Quizá tú digas, pero yo no creo mucho esto, de que este hombre haya peleado con un ángel. Suena como un sueño. Aquí está relatando el mismo Moisés. Bueno, si tú no crees en Moisés, bueno, pon un marcador de Biblia allí en el 32 y te invito a ir a otro hombre de la Biblia llamado Oseas. Oseas. A ver si nos dirá que esta historia fue real o no. Ezequiel, Daniel, Oseas. Ezequiel, Daniel, Oseas. Joel, Amós, Abdías. Oseas y el capítulo 12. Oseas capítulo 12. Observemos, por favor, en la Biblia, versículo 3 y 4. Oseas capítulo 12, versículo 3.
En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. ¿Quién? Jacob. Tomó por el calcañar, por el talón a su hermano, porque su hermano no saliera primero. Dice el versículo 3. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Versículo 4. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló. Y allí habló con nosotros. El profeta Oseas está hablando del mismo Jacob. Así que Jacob luchó con su hermano en el vientre. Luchó este hombre Jacob también no solamente con su hermano, sino también con el ángel. Y concluye la escritura diciéndonos que luchó también con Dios. Vamos a la Biblia. Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. Y versículo 28. Génesis 32, versículo 28. Voy a leer del 27 por contexto. 27, 28. Y el varón dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Por qué Israel? Porque le dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Qué impresionante, hermano, lo que dice aquí en la escritura, en la palabra de Dios. Versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Salió el sol. ¿Qué salió? La luz de Cristo. Qué impresionante aquí este pasaje. Porque es en este preciso momento que Dios notó la raíz de Jacob. Le cambia el nombre de Jacob como engañador, suplantador, que significaba la palabra Jacob, a Israel. El que luchó con Dios y venció. Con Dios y con los hombres y venció. Un luchador. Le cambia el nombre. Es por eso que al concluir la historia de Jacob y al llegar al capítulo 48, dice la escritura, observemos una vez más, 48, 1 y 2. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, 48, 2, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel. ¿Quién es Israel? El que luchó con Dios y con los hombres y venció. El luchador. Por eso el Espíritu Santo cambia el nombre, porque está mostrando la actitud del individuo en aquel momento. El accionar del hombre en ese momento. Y le llama Israel, el luchador. ¿Por qué se esforzó? Porque tenía que dar la bendición a los nietos y luego de conversar cara a cara con su hijo amado José, entrega o les declara al resto de sus hijos lo que va a ocurrir en el futuro para la nación de Israel. Porque ahora ellos pasan a ser los patriarcas. Parte de las 12 tribus de Israel. Tenía que entregar un mensaje importante porque tenía que ver con la profecía. Bendición para sus hijos y profecía para cada uno de sus hijos que él tenía. Por eso es un hombre que se esfuerza y lucha hasta el final. ¿Cuántos creyentes tienen una actitud como dice un proverbio popular por allí? Esto es pan comido, es fácil. Es lo que hizo un individuo por allí, con la Roja cuando le tocó con Bolivia. No miró huevo. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso? Miramos huevo. ¿Acaso el hombre grande y poderoso llamado Goliat, que impresionaba
a todos los hebreos cuando vio a David no lo miró a huevo. Vienes a mí como un animal, con piedra, con onda. No, yo soy un soldado. Pelea conmigo como un hombre, con armas de guerra. David aprendió a confiar en Dios. Y así debe ser con nosotros, hermanos. Así que esforzándose. Hemos visto el anciano Israel. Ahora, el creyente del Nuevo Testamento. El creyente del Nuevo Testamento que eres tú y yo, si eres un hijo de Dios, ¿lo eres? Amén, qué bueno, me alegro. Debemos también tener este mismo espíritu que tenía Jacob, esforzándonos y ser un luchador. Debemos aprender a ser un luchador. En su Biblia, por favor, en el libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses y el capítulo 1. Veamos aquí lo que nos dice la Escritura en la palabra de Dios. Colosenses, capítulo 1, versículo 29. El creyente del Nuevo Testamento debe ser un luchador. Colosenses 1, 29. ¿Y cómo vamos a luchar? Aquí nos dice la Escritura en la palabra de Dios en Colosenses 1, 29. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cómo vamos a luchar como creyentes? En el poder de Dios, pues. En el poder de Dios. Y fue lo que hizo David. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Nombro a Dios. Voy a lanzarte la primera piedra. Y única. Aunque había llevado 5 más. Porque este hombre Goliat tenía otros hermanos, 5 más grandotes. Y llevó uno para cada uno. Pero en el nombre de Jehová. Aquí dice Pablo que en el poder de Dios. No en mi poder. En el poder de Dios. Tenemos que luchar, hermanos. Vimos, Jacob, antes de tener el encuentro con su hermano, clama a Dios y busca la bendición de Dios y Dios se hace presente. Dios siempre vas a encontrar a Dios si tú le buscas. Siempre. Vimos hace un rato como Isaac, viendo que su esposa es estéril, va a Dios a pedirle hijo. Esta mujer dice, ay, no sé qué está pasando conmigo. Va y le consulta a Dios y Dios le responde. Dios siempre responde las peticiones de oración a nosotros. Así que tenemos que buscarle a Él en su poder, no en el nuestro. Porque no tenemos poder, no tenemos ningún chip para nosotros. Pero Dios sí, porque nos creó. Segundo libro de Timoteo, segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, por favor. Segunda Timoteo, capítulo 2, y en el versículo 5. Observemos qué dice la Escritura. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 5. La Biblia, hablando aquí, nos dice lo siguiente. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. En aquel tiempo cuando Pablo está escribiendo, hubo en Atenas el atletismo. De hecho, el atletismo nace en Atenas, en Grecia. Y de allí, en honor a eso, toma aquel nombre, atletismo. Viene de Atenas, donde luchaban, la lucha libre y el box y aquí las carreras, ¿verdad? Y dice el apóstol que el atleta no va a ganar si no lucha legítimamente. ¿Qué es legítimamente? Sin engaño. ¿Cuántos corredores hay ahora que cuando van a competir, después que han ganado una corona y después descubren que se estuvo dopando? Se le quita. Porque no fue una carrera legítima, hubo engaño. Hermanos, nosotros como creyentes tenemos que ser honestos para con Dios, sinceros para con Dios. Reconocer nuestro pecado, confesarlo y decirle, Señor, tú sabes quién soy yo. Si tú me quieres usar para tu gloria, aquí está mi vida. Yo
no sirvo para nada, pero si tú ves una joya en mí, amén, gloria a Dios. Y es lo que el Señor va a hacer con todos los hombres. El Señor cambió el mundo con 12. Nadie daba un peso por ninguno de los apóstoles, ni por Pedro menos. Pero sin embargo, cuando el Señor lo usó y le dio el poder del Espíritu Santo en Pentecostés, ese tremendo mensaje que ningún hombre ha sido capaz de repetirlo, miles de gente llegaron a los pies de Cristo. Y con esos hombres que el mundo no le confiaba nada, el Señor cambió la humanidad. Así que debemos ser un luchador. Y no solamente un luchador, sino un creyente esforzado. Veamos lo que nos dice la Biblia en el libro de Primera Carta de Pablo a los Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16, por favor, en sus Biblias. Aquí, la escritura en la palabra de Dios nos dice en Primera de Corintios y el capítulo 16, y en el versículo 13, lo siguiente. 16:13. Velad, estad firmes en la fe. Portaos, como dice, varonilmente y esforzados. Qué triste. Qué triste lo que dice el apóstol Pablo aquí. Está cayendo a Corinto, una ciudad totalmente depravada en aquel entonces, que se está pareciendo, nuestra ciudad se está pareciendo así, y todo el mundo, ¿verdad? Portados varonilmente, escribiendo los hombres, y esforzados. El creyente tiene que esforzarse. Tiene que esforzarse, porque no va a nosotros el esforzarnos, ¿verdad? Para las cosas que nos gustan, estamos listos. ¿Sí o no? Los niños, los jóvenes, ¿verdad? Un joven que bueno va al fútbol y tiene que jugar un día a las 7 de la mañana y a las 5 está listo. Pero para ir al colegio, está cansado, tiene sueño, 1000 cosas. Para ir a la iglesia, peor. ¿Cuántos creyentes se levantaron contentos 10 de la mañana y ya a las 8 estaban listos? Esforzándonos, hermano. Tenemos que esforzarnos para el Señor. Jacob nos da un tremendo ejemplo aquí. En segundo libro de Timoteo, capítulo 2, segundo Timoteo, capítulo 2, dice la Escritura. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y capítulo 2, observemos qué nos dice Pablo aquí. Versículos 1 y 2. Capítulo 2, versículos 1 y 2. Tú, le escribe Pablo a Timoteo, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo era un joven, como tú y yo, que estaba preparando a Pablo para ponerlo en el campo misionero. Lo llevó para el campo misionero y ahora está puesto como un pastor de la iglesia. En una iglesia en donde había mucha gente mayor que él, con mayor situación económica que él, sin duda, con tal vez mayor preparación porque estaba en la iglesia de Éfeso. Y que un joven, sin bigote aún, soltero más encima, le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Luego le agrega el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Porque había escuchado a Pablo ese mismo mensaje en muchos lugares. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El discipulado bíblico, donde está la raíz del discipulado bíblico. Prepara a hombres, prepara a gente para llevar a cabo la obra de Dios, para llevar a cabo el ministerio. Esfuérzate. Vas a tener que dejar tiempo de dormir la siesta, dejar tiempo de estarte divirtiendo y empieza a aplicarlo para la obra de Dios. Hoy en día la gente no quiere servir al Señor. Y yo veo aún hasta en nuestra iglesia, la juventud principalmente aquí en nuestra iglesia. Muchas no son como la juventud del pasado. ¿No es cierto, Roberto? Cuando nuestro pastor compró ese campamento era puro espinos. Íbamos a trabajar allá al campamento y ¿cómo se comía?
cuando íbamos a trabajar. ¿Cómo era la comida? Exactamente, que tiene buena memoria. Un pichintún. Comíamos y quedamos viendo para el cielo. Y trabajar de sol a sol. De sol a sol. ¿Por qué? Por las gracias. Por las gracias. Y ahora los jóvenes hay que tomarlo con guantes de seda, subirlo al furgón, llevarlo a los pobrecitos, bajarlo, ay, mi hijito, ponerle una sombrilla para que... ¿A dónde va a llegar? ¿A dónde va a llegar? Uy, si mi pastor hubiese tenido los jóvenes que tenemos hoy aquí en esta iglesia, devuelve ese terreno. Ningún esfuerzo. Cero esfuerzo. Y para concluir, en cuanto al tema de la lucha, en el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos descubrir a quién o por quién tú estás esforzándote luchando. Hechos 5. Aquí está presente para la gloria de Dios hermano Julio Videla y hermano Carlos Donoso. Ambos hombres mayores que construyeron el primer pozo que la iglesia tuvo y que por picar y sacar tierra se desmayaban. ¿Sí o no, hermano Julio? No había oxígeno abajo. ¿Sí o no, hermano Carlos? Ellos. Pregúntele. ¿Usted cree que yo estoy cuenteando? No, estoy en la casa del Señor y menos aquí en la casa del Señor están mintiendo. Ese trabajo duro hicieron ellos. 11 metros. El primer pozo que está para la historia y todavía existe. Ahora con los años se hizo un pozo perforado que tiene 40 metros, con máquinas lo hicieron y cuando nadie tiene agua allá, el campamento tiene agua. Todos vienen a buscar agua a Culeo, al campamento. Hechos capítulo 5. Hechos 5. Y eso que teníamos que caminar kilómetros y kilómetros. Con los bolsos arriba, él venía con su carro y subir y bajar cerro, llegamos con la lengua afuera del campamento. Hechos capítulo 5. Después le pregunta al hermano Roberto que tiene harta historia que contar él. Hechos 5:39. Observe, 5:39. Mas si es de Dios, no lo podéis destruir. No seáis tal vez hallados, que dice, luchando contra Dios. Cada vez que nosotros hacemos algo que no está bajo la voluntad de Dios, que no tiene la voluntad de Dios, estamos luchando contra Dios. Mire, hay mucha gente que le porfía a Dios. Mucha gente. Hay una historia preciosa en la Escritura donde un hombre se le pagó para que fuera a maldecir al pueblo hebreo. Y con dinero, harto dinero para bendecirle en los bolsillos. Y a montar una burra. La burra le habló, le decía, oye, no hagas esto porque ese pueblo tiene una bendición de Dios. Dios le dijo a Abraham, a quien te maldijere, maldeciré, a quien te bendijere, bendeciré. Y el hombre, dele con que la gallina pone un huevo cuadrado. A maldecir al pueblo hebreo. A maldecirlo. La burra le habló otra vez. Hasta que el hombre se dio cuenta. Así somos. Así somos. Lucas capítulo 11. Lucas 11. Versículo 23. La escritura, la palabra de Dios hablando aquí en Lucas capítulo 11 y en el versículo 23. El Señor Jesucristo mismo hablando dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Qué triste, hermano. Qué triste que a veces hay creyentes en la iglesia que en lugar de recoger, desparrama. ¿Cuánto cuesta recoger? Ganar un alma, discipularla. Y después un creyente carnal venga, le mete idea en la cabeza absurda y la saca de la iglesia. ¿Cuánto? Y esto lo dijo Jesús. El que conmigo no es, el que no está conmigo, es contra mí, es mi enemigo. Y el que conmigo no lucha y junta, él está esparramando, sacando lo que yo he tratado de juntar.
Tenemos que pensar, hermano. Tenemos que esforzándonos. Y ser un luchador, pero no para el diablo, sino para el Señor Jesucristo, quien dio toda su vida por nosotros. Oremos.